En el presente video compartiré con ustedes diferentes ejemplos del cálculo de límites mediante teoremas. Acompáñenme. El ejemplo 1 que compartiré con ustedes es el cálculo del límite para el área de la parcelita cuando el ancho se aproxima a 15, pero lo haremos ahora aplicando los teoremas. Teníamos nosotros el límite cuando el ancho de la parcela se aproximaba a 15 y el ancho de la parcela estaba dado por esta función, por menos x al cuadrado más 30x. Esta es la función f de x, donde f de x en este caso representa el área de la parcela. Muy bien, pero ahora vamos a calcular este límite mediante los teoremas. Si se recuerdan, nosotros calculamos este límite en semana 5 a través del método numérico. Y el límite mediante el método numérico nos quedó que era 225. Pero ahora lo vamos a hacer mediante los teoremas. Entonces, lo primero que tenemos que notar es visualizar cuál es la operación externa de la función f de x. Eso es lo primerito que tenemos que hacer para saber qué teorema vamos a aplicar. Es decir, vamos a ver la función pero desde afuera. ¿Qué veo yo desde afuera? Desde afuera de la función yo veo que aquí hay una suma. ¿Estamos? Eso es lo más externo que tiene la función. Entonces, como lo que yo veo primero desde la parte más externa es una suma de funciones, vamos a aplicar aquel teorema del límite de una suma. El límite de una suma es la suma de los límites. Entonces voy a borrar aquí por si no me cabe ahí. Y vamos a aplicar ese teorema. Vamos a decir que ese límite, el límite de una suma, es la suma de los límites. Es decir, sería el límite cuando x tiende a 15 de la primera expresión, que es menos x al cuadrado, más el límite de la segunda expresión. De 30x. Ese es el primer teorema que vamos a aplicar. Repito, el límite de una suma es la suma de los límites. Ese es el primer teorema. Yo les recomiendo que se aprendan los teoremas, más que todo el concepto, ¿sí? Ahora, el siguiente paso es, vamos a ir desglosando cada uno de estos límites. Aquí, si ustedes notan, en el primero de acá, tenemos un producto, ¿cierto? Aquí es como que menos 1 esté multiplicando al x al cuadrado. Entonces lo vamos a particionar. Y vamos a aplicar aquel teorema que nos dice el límite de un producto, porque aquí estamos multiplicando menos 1, que es una constante, por x al cuadrado. El límite de un producto es el producto de los límites. Entonces sería el límite primero de menos 1 cuando x tiende a 15, ¿verdad? Y ese límite se va a multiplicar por el límite de x al cuadrado, cuando x tiende a 15. ¿Estamos? Aquí estamos aplicando el teorema que nos dice que el límite de un producto es el producto de los límites. El límite del primero, el límite de menos 1, por el límite de x al cuadrado, que es este de acá. Y aquí vamos a aplicar el mismo teorema. Aquí tengo un producto, ¿verdad? 30 por x. Entonces aplicamos el mismo teorema. El límite de un producto es el producto de los límites. Entonces sería más el límite de 30 por el límite de x, ¿verdad?
Y ahora vamos a tratar de ir encontrando los límites que podamos. El límite de menos 1, recordemos que menos 1 es una constante, es un número. El límite de una constante es la constante. Entonces este límite, nos da menos 1. ¿Estamos? Este es menos 1. Y aquí ya tenemos que aplicar el límite de una potencia, ¿verdad? Porque aquí yo tengo x al cuadrado. El límite de una potencia es la potencia del límite, acordémonos. Es la potencia, entonces voy a escribir este 2 afuerita. Es la potencia y adentro voy a escribir el límite. El límite de x, esta parte la escribo adentro. Límite cuando x tiende a 15. Y entonces nos queda el límite cuando x tiende a 15 de x nada más, ¿verdad? El límite de 30, el límite de una constante es la constante, esta queda 30. Y el límite de la función identidad, que es x, es el valor de a. A en este caso es 15, ¿verdad? Entonces nos queda más 30 por 15. Y ahora entonces ya casi lo terminamos. Y nos queda que esto es igual a menos 1 por, aquí como es la función identidad, el límite de la función identidad es el valor de a. Aquí a es 15. Entonces nos quedaría 15 elevado al cuadrado. Por 15 al cuadrado más 30 por 15. Y esto nos queda que el límite es 225 metros cuadrados, ¿verdad? Ya a la hora de poner las unidades. Muy bien, entonces notamos que en efecto, si aplicamos los teoremas, el límite de una suma es la suma de los límites. Luego aquí tengo un producto y aquí también tengo un producto. Entonces lo desglosamos, es el límite de menos 1 por el límite de x al cuadrado. Luego aquí lo mismo, límite de 30 por límite de x. Luego aquí este límite de una constante es 30. El límite de la función de identidad es el valor de a. A vale 15, entonces este límite me da 15. Aquí es lo mismo. Aquí sería la potencia, acuérdense, la potencia del límite. Adentro escribo el límite. El límite cuando x tiende a 15 de x. Y el límite de menos 1 es una constante, es la constante. Entonces queda menos 1 por este límite, que ya sabemos que es el límite de la identidad, que es el valor de a. A es 15, entonces me queda menos 1 por 15 al cuadrado más 30 por 15. Y ese límite nos da 225, que cuadra perfectamente con el límite cuando lo calculamos por el método numérico. Entonces vemos que todo tiene que ser coherente. O tomamos el método gráfico, o tomamos el método numérico, o tomamos los teoremas. Al final la respuesta siempre debe ser la misma. Y para continuar con este video, voy a compartirles otro ejemplo. Aquí lo hicimos conectándolo un poco con la aplicación, ¿verdad? Y ahora voy a compartir el siguiente ejemplo, ya siempre con problemas misceláneos, pero ahora con una raíz. Muy bien, vamos a desarrollar este ejemplo. Entonces, de nuevo, vamos a anotar para la función que tiene externamente. Siempre la vamos a ver desde afuera para saber con qué teorema vamos a iniciar. Entonces, si la vemos desde afuera yo veo una raíz. Y si yo tengo una raíz, recuerden que toda raíz se puede escribir como una potencia. Entonces, quiere decir que vamos a aplicar el límite de una potencia. Siempre que yo tenga una raíz, implícitamente es una potencia. Recuerden, si yo tengo esto, es como que yo tenga x a la 1/2, ¿sí? Entonces yo tengo que esto es una potencia, ¿ya? Bueno, entonces vamos a aplicar el límite de una potencia. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribir la potencia afuera, o le podemos escribir a la 1/2 o la raíz, como ustedes quieran, es lo mismo. Entonces escribo primero la raíz afuera y adentro de la raíz vamos a escribir el límite. Recuérdense, el límite de una potencia es la potencia, miren la potencia primero, la potencia del límite.
Entonces adentro voy a escribir el límite. Límite cuando x tiende a 4 y esto también. Eso que están anaranjados se escribe adentro. Cuando x tiende a 4 de x al cuadrado entre x más 5. Ahora decimos, vamos a particionar este límite. Tenemos el límite de una división. Si tengo el límite de una división, ¿cómo se puede reescribir? El límite de una división es la división de los límites. Entonces lo puedo reescribir de la siguiente manera. La raíz la vuelvo a copiar y sería el límite de una división, ¿verdad? ¿Sí? Sería el límite de lo que está arriba en el numerador. El límite cuando x tiende a 4 del numerador entre el límite del denominador. Y ahora cuando lo tengo de esta manera, ¿verdad? Recordemos, el límite de una división es la división de los límites. El límite del numerador entre el límite del denominador, que es lo que yo tengo acá. Ahora tenemos el límite de una suma acá, que hay una sumita. Entonces el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces ahora lo escribo así. Esto es el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado primero más el límite de la segunda expresión. Partido, y hacemos lo mismo acá abajo. Límite de x cuando x tiende a 4 más el límite de 5. Hacemos lo mismito. Cuando x tiende a 4. Y ahora lo voy a seguir escribiendo en la parte de arriba para darle esa continuidad. Nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos una potencia, ¿cierto? Límite de una potencia es la potencia del límite. Entonces vamos a volver a escribir la raíz. Y aquí voy a escribir la potencia, acuérdense, el 2 primero afuera, la potencia del límite. ¿Del límite de quién? De x, ¿verdad? Límite de x cuando x se aproxima a 4. Y aquí el límite de un producto es el producto de los límites. Más, aquí me va a quedar límite de 3 cuando x se aproxima a 4 por el límite de x cuando x se aproxima a 4 entre, y nos queda límite de x, esta es la función identidad, el límite es el valor de a, que en este caso es 4, y el límite de 5 es 5, ¿verdad? Porque es una constante. Entonces abajo ya tenemos que nos queda 4 más 5, ya casi terminamos. Y ahora borro aquí. ¿Y qué nos queda? Nos queda límite de la identidad, aquí es el valor de a, este es 4, pero 4 al cuadrado, si quieren lo voy a escribir, más límite de 3 de una constante es 3, límite de la identidad es el valor de a, que aquí es 4, entre 9, ¿verdad? Y nos queda 4 al cuadrado, 16, más 12 partido 9, y nos queda aquí 28, la sumita, 28 novenos, y nos falta ya simplificarlo. 28 novenos, raíz cuadrada de 9 es 3, y raíz cuadrada de 28 lo podemos simplificar. Esto es 2 al cuadrado por 7 entre 3, cancelo y me queda 2 raíz de 7 sobre 3. Y de esa